pareció surtir su efecto cuando miles de personas se dieron cita al Museo de Vida Silvestre en una visita que además estuvo libre de costo. Leslie Cruz nos dice más. Filas, kilométricas filas. Fuera y dentro de las facilidades, la idea fue celebrar la visita de las primeras 100.000 personas al museo. ¿Cuál es tu parte favorita? El tigre. ¿Te gustan los tigres? ¿Piensas seguir viniendo al museo? Sí. ¿Te gusta? Sí. Durante la exitosa actividad, el alcalde anunció que las facilidades del museo serán extendidas. Para el año que viene están listos los planos de lo que es la ampliación del museo. Yo le voy a añadir 20.000 pies cuadrados más de construcción. Una parte para exhibiciones permanentes como esta y otra parte para exhibiciones itinerantes, entiéndase como los momis, bodies. Bajo el candente sol llegaban personas de todos los pueblos, entraban por grupos de 15 a 20 personas. Guías les ofrecían breves charlas sobre las diferentes estampas. El crecimiento de esos cuernos puede alcanzar hasta 2 centímetros por día, para que tengan una idea, y el tamaño entonces que pueden desarrollar en unos 9 o 10 meses. Los niños disfrutaron también de inflables y el show dedicado a los pequeñines. Esos son los que siempre queremos, que levanten sus manitas para este mundo arreglar. El museo es digno de visitar, aunque no todos salieron contentos. Hemos tratado de tirarnos una foto en este piso, pero no nos dejaron tirar una fotito. No íbamos a tocar nada, estábamos todos tranquilitos y dijeron que no. Y me molestó porque yo vi que Santini vino y se tiró un montón de fotos y le dejaron y dijeron que él tenía privilegio. Nosotros somos contribuyentes y entendemos pues que debieron darnos una oportunidad porque no vamos a dañar a nadie. Además, si hay que arreglar algo, es con el dinero de nosotros. Otros vinieron a San Juan para aprovechar el día visitando otros museos dedicados a los niños, pero estos estaban cerrados. El Museo de Vida Silvestre se convirtió en la alternativa familiar ideal. Leslie Cruz, Noticentro. Enhorabuena. Y el pueblo de Oro